3 meses en la escuela del Espíritu, quinta semana, cuarto día. Lea Hechos capítulo 12, versículo 4 al 19, y dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: está loca. Pero ella asegurándoles que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Veamos. Las referencias a los días de los panes sin levadura y a la Pascua en el capítulo 12, versículo 3 al 4, nos dan la razón por lo que Pedro no fue juzgado y condenado inmediatamente. Herodes estaba esperando a que pasaran las festividades religiosas. Tal vez quiere asegurarse de que, pasadas las fiestas, el juicio y suplicio de Pedro sean el centro de la atención, y que los peregrinos que han venido a Jerusalén para las celebraciones religiosas regresen a sus países contando cómo Herodes defiende la ortodoxia judía. Herodes toma toda clase de precauciones para evitar que Pedro escape. Los grupos de 4 soldados cada uno eran costumbre en el ejército romano, donde un grupo de 4 soldados se turnaba en cada puesto, haciendo guardia por 3 horas cada uno. Herodes asigna 4 de esas cuadrillas, un total de 16 hombres, a la tarea de guardar a Pedro. Además, para mayor seguridad, atan a Pedro con 2 cadenas entre 2 soldados. Pero frente a todas estas preocupaciones hay otro poder: la iglesia ora sin cesar. La última noche antes del juicio, aquella misma noche, un ángel se aparece en la cárcel y libera a Pedro, en versículo 6. Esa liberación es tan milagrosa que ni la misma iglesia que ora está dispuesta a creerla, lo cual el autor nos narra en una historia que tiene algo de humor. Juzguemos.
El autor menciona como de pasada a Jacobo y a los demás a quienes Herodes mató o maltrató. Es bueno que antes de centrar nuestra atención sobre Pedro y su liberación, recordemos que aquí hay dos historias paralelas de dos apóstoles, Jacobo y Pedro. Uno muere, el otro es liberado. No se nos dice que uno tuviera más fe que el otro. Y es de suponerse que en el tiempo que tuvieron entre el arresto y la muerte de Jacobo, los cristianos oraron por él tan ardua y asiduamente como lo hicieron por Pedro. Es importante que recordemos esto, que en nuestras iglesias se ha propagado mucho la idea de que si uno tiene fe, todos los problemas se le resolverán y todo saldrá como uno lo desea. Si alguien está enfermo y si ora por él, pero no sana, es porque no tiene fe. Si alguien se lanza a un testimonio atrevido en medio de circunstancias difíciles y muere por ello, hay quien dice que fue porque no tuvo fe o porque se metió a hacer algo a lo que el Señor no le llamó. La Biblia dice que el Señor puede librar y que a veces libera a sus fieles y a su pueblo. La Biblia dice también que la falta de fe lleva al castigo, tanto en el presente como en el futuro. Pero la Biblia también dice que no siempre la fe produce el resultado más agradable y que a veces lo que la fe hace no es aliviar nuestros sufrimientos y dificultades, sino agravarlos. Esto puede verse en Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 38. Ahí se nos habla primero de quienes por fe realizaron milagros portentosos y alcanzaron triunfos inauditos. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 34. Pero se nos habla también de otros que por la misma fe tuvieron lo opuesto, los opuestos resultados. Ve a Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38. Todo el pasaje de hoy es ejemplo claro de esto. Jacobo murió por su fe y Pedro fue librado. Esto no quiere decir que Jacobo tuviera menos fe que Pedro, o que la iglesia oraba mejor por Pedro que por Jacobo, o que la predicación de Jacobo ofendiera más a Herodes que la de Pedro. De hecho, todos los indicios históricos dan a entender que a la postre Pedro también murió por su fe. Si en aquel año 43 Dios libró a Pedro y con ello mostró su poder y cumplió sus designios, allá por el año 67 o 68, Dios no lo liberó y con ello también mostró su poder y sus designios. Los cristianos no debemos olvidar ni por un momento que en el centro de nuestra fe se halla la cruz de Jesús, quien sufre, no porque le falte fe, ni porque sea pecador, sino todo lo contrario. Actuemos. Ore pidiéndole a Dios que le dé más fe, pero no la fe para que todo lo que usted desea resulte como usted desea, sino fe para ver la acción de Dios cuando las cosas salen como usted no quiere, y fe para ver esas mismas acciones cuando las cosas salen de otro modo. Escriba su oración y vuelva sobre ella.